Es un hecho de todos conocido que el suceder físico puede ser abordado desde dos puntos de vista: mecanicista o energetista. La concepción mecanicista es puramente causal y concibe todo hecho como resultado de una causa, aceptando que las sustancias inmutables modifican sus relaciones mutuas de acuerdo con leyes constantes. La concepción energetista, en cambio, es esencialmente finalista y concibe el suceder como consecuencia de una causa, en el sentido de que las variaciones fenoménicas se basan en la acción de cierta energía, la cual se mantiene constante a través de esas mismas variaciones y concluye por llevar entrópicamente a un estado de equilibrio general. El decurso energético tiene un determinado sentido objetivo que sigue irreversiblemente la caída del potencial. La energía no es la concepción de una sustancia moviente en el espacio, sino un concepto abstraído de las relaciones de movimiento. Sus fundamentos no son, pues, las sustancias mismas, sino las relaciones de éstas, mientras que el fundamento del concepto mecanicista radica en la sustancia semoviente en el espacio. Ambos puntos de vista son indispensables para la comprensión del suceder físico y gozan por tanto de general aceptación, al punto que la vigencia paralela de las consideraciones mecanicista y energetista ha permitido que paulatinamente surgiera una tercera concepción, mecanicista y energetista a la vez. Aunque desde un punto de vista estrictamente lógico, el ascenso de la razón a la consecuencia, la acción causal progresiva, no puede ser al mismo tiempo la selección regresiva de un medio para el fin. Nos resulta imposible aceptar que una y la misma articulación fáctica pueda ser simultáneamente causal y final, pues estas determinaciones se excluyen entre sí. En efecto, trátase de dos concepciones distintas, una de las cuales es precisamente la recíproca de la otra, pues el principio de finalidad es la inversión lógica del principio de causalidad. La finalidad no sólo es lógicamente posible, sino que en un principio explicativo indispensable, pues ninguna explicación de la naturaleza podría ser exclusivamente mecanicista. En efecto, si a nuestra intuición sólo se dieran sustancias movientes, únicamente habría explicaciones causales, pero a nuestra intuición se dan también relaciones cinemáticas que imponen la consideración energetista. De no ser así, ni habría sido necesario inventar el concepto de energía. El predominio de una u otra concepción no depende tanto de la conducta objetiva de las cosas, sino más bien de la actitud psicológica del investigador o pensador. La empatía lleva a la concepción mecanicista, la abstracción a la energetista. Ambas orientaciones tienden a cometer el error intelectual de hipostasiar sus principios con los denominados datos objetivos de la experiencia y de aceptar que la intuición subjetiva se identifica con la conducta de las cosas, o sea que, por ejemplo, la causalidad, tal como la hallamos en nosotros mismos, también radicaría objetivamente en la conducta de las cosas. Este error es muy común y lleva, por tanto, a incesantes conflictos, pues, como dijimos, es inadmisible que la determinación sea simultáneamente causal y final. Pero esta intolerable contradicción sólo resulta de la ilícita e irreflexiva proyección
en los objetos de lo que solo son meros modos de considerar las cosas. Dichos modos únicamente pueden quedar libres de contradicciones mientras se mantienen en la esfera de lo psicológico, proyectándose solo hipotéticamente a la conducta objetiva de las cosas. El principio de causalidad soporta su inversión lógica sin contradicciones, pero los hechos no la soportan. Por eso, la finalidad y causalidad deben excluirse mutuamente en el objeto. Sin embargo, adoptando el conocido recurso del divisionismo, suélese alcanzar un compromiso inaceptable desde el punto de vista teórico, pues considerando un fragmento causalísticamente y el otro finalísticamente, se obtienen las más variadas combinaciones teóricas, que, no cabe negarlo, reflejan la realidad con el relativo verismo. Es preciso recordar siempre que por fielmente que los hechos concuerden con nuestra intuición de los mismos, los principios explicativos no son más que formas de consideración, es decir, fenómenos inherentes a la actitud psicológica y a las condiciones a priorísticas generales del intelecto. De todo lo expuesto puede desprenderse sin lugar a dudas que todo suceder concita tanto el enfoque mecanicista causal como el energetista final. Solo la oportunidad, es decir, la eficacia, puede decidir la preferencia que deba darse a una u otra concepción. Si, por ejemplo, nos interesa la faz cualitativa del suceder, la concepción energetista deberá subordinarse, pues nada tiene que ver con las sustancias, sino sólo con sus relaciones cinemáticas cuantitativas. Mucho se ha discutido acerca de si también el suceder psíquico podría someterse o no a la concepción energetista. A priori no habría motivo alguno contra tal posibilidad, pues nada induce a excluir de los datos empíricos objetivos el suceder psíquico, ya que también lo psíquico puede ser un objeto de la experiencia. Pero, como lo demuestra el ejemplo de Wundt, es lícito dudar de que el enfoque energetista sea en principio aplicable a los fenómenos psíquicos y, en caso afirmativo, si lo psíquico podría considerarse como un sistema relativamente cerrado. En lo que se refiere al primer punto, adhiero sin reservas a la opinión de von Gott, uno de los primeros que planteó la energética psíquica, expresada en los siguientes términos. El concepto de energía psíquica tiene en la ciencia tanta justificación como el de la energía física, y la energía psíquica posee no menos dimensiones cuantitativas y formas distintas que la física. En cuanto al segundo punto, discrepo de quienes hasta ahora se han ocupado de la cuestión, pues eludo casi por completo el problema de la integración de los procesos energéticos psíquicos en el sistema físico. Procedo así porque en el mejor de los casos solo existen al respecto presunciones imprecisas, pero ningún asidero real. Aunque estoy convencido de que la energía psíquica se halla íntimamente vinculada de alguna manera con el proceso físico, necesitamos experiencias y conocimientos muy distintos de los actuales para discurrir con mínima autoridad sobre esa interrelación. En cuanto al aspecto filosófico del problema, adhiero íntegramente a las teorías de Busse y coincido asimismo con Kulpe cuando se refiere a dicha cuestión en los siguientes términos. ¿Sería pues totalmente indiferente si un quantum de energía psíquica interviene o no en el decurso de los procesos materiales? ¿No se violaría con ello la ley de la conservación de la energía, tal como actualmente la concebimos? La relación psicofísica constituye, en mi entender, un problema aparte que quizás sea resuelto alguna vez,
Pero por ahora la psicología no puede detenerse ante esa dificultad, sino que debe considerar lo psíquico como un sistema relativamente cerrado en sí. Sin embargo, al proceder así, es preciso romper con el punto de vista psicofísico, insostenible a mi juicio, pues su enfoque epifenomenológico es todavía un resabio del viejo materialismo científico. Como por ejemplo opinan Laschwitz, Bondrot y otros. Las manifestaciones de la conciencia no tendrían relaciones funcionales entre sí, pues sólo serían manifestaciones, exteriorizaciones, características de ciertas relaciones funcionales más profundas. Las relaciones causales de los hechos psíquicos entre sí, que es dable observar constantemente, contradicen la concepción epifenomenológica, la cual tiene una semejanza fatal con el concepto materialista, según el cual lo psíquico sería una secreción del cerebro, como la bilis lo es del hígado. Una psicología que considerara lo psíquico como epifenómeno debería llamarse fisiología cerebral y conformarse con los magros resultados que tal psicofisiología puede suministrar. Lo psíquico merece ser considerado como un fenómeno en sí, pues no hay motivo alguno de reducirlo a un mero epifenómeno, aunque esté ligado a la función cerebral. En efecto, tampoco es posible considerar la vida como un epifenómeno de la química del carbono. La experiencia inmediata de las relaciones psíquicas de cantidad, por un lado, y la profunda incertidumbre en que se halla sumida la interrelación psicofísica, aún intangible por el otro, justifican que por lo menos provisoriamente se enfoque lo psíquico como un sistema energético relativamente cerrado en sí. Al adoptar este punto de vista me coloco en contradicción directa con la energética psicofísica de Bondrot. A mi juicio, éste se halla con su concepción en terreno muy inestable, razón por la cual también sus restantes opiniones carecen de gran valor demostrativo. Con todo, por considerarlas como manifestaciones de un innovador en este terreno tan difícil, no quiero dejar de repetir textualmente las formulaciones de Bondrot. 1. Las energías psíquicas, no menos que las físicas, son cantidades y magnitudes. 2. Son intercambiables como formas distintas del trabajo psíquico y de la potencialidad psíquica. 3. Pueden transformarse en energías físicas y viceversa, por mediación de procesos fisiológicos. Apenas es necesario advertir que la tercera de estas leyes es muy cuestionable. En última instancia, sólo la oportunidad podrá decidir. No si la consideración energética es posible en sí, sino si promete dar resultado en determinado caso práctico. La posibilidad de la determinación cuantitativa exacta de la energía física ha demostrado a su vez la conveniencia de la concepción energetista frente al suceder físico, pero también sería posible considerar energéticamente el suceder físico sin disponer de una determinación cuantitativa exacta, sino únicamente contando con la posibilidad de la apreciación de las cantidades. Mas si aún la mera apreciación fuese totalmente imposible, también debería renunciarse al enfoque energético, pues de no existir por lo menos la posibilidad de apreciar las cantidades, el punto de vista energetista sería absolutamente superfluo. La posibilidad de aplicar el punto de vista energetista en psicología depende exclusivamente de si las determinaciones cuantitativas de la energía psíquica son posibles o no. Esta cuestión debe responderse con una decidida afirmación, pues nuestro psiquismo posee en efecto un sistema de evaluación muy bien desarrollado, el sistema de valores psicológicos.
Los valores no son sino apreciaciones cuantitativas energéticas. Cabe agregar al respecto que no solo disponemos de un sistema objetivo de valoración, sino también de un sistema objetivo de medición, cuál es el de los valores morales y estéticos colectivos. Este sistema de medida, sin embargo, no es directamente aplicable a nuestros fines, pues constituye una escala de valores preestablecida con carácter general, que sólo considera indirectamente las condiciones psicológicas subjetivas, es decir, individuales. Lo que en primer término interesa a nuestros fines es el sistema subjetivo de valores, o sea, las apreciaciones subjetivas de cada individuo. Somos efectivamente capaces de estimar hasta cierto punto los valores subjetivos de nuestros contenidos psicológicos, aunque en ocasiones ya nos resulte extremadamente difícil medirlos, también con exactitud y en forma objetiva, o sea, en comparación con valores establecidos con carácter general. Pero esa comparación es superflua para nuestros fines, como ya lo señalamos. También podemos comparar entre sí nuestras valoraciones subjetivas, determinando sus intensidades relativas. Esta medida, sin embargo, es relativa a los valores de los demás contenidos y, por tanto, no es absoluta ni objetiva, pero es suficiente para nuestros fines, ya que frente a las mismas cualidades es posible reconocer con certeza las diferencias de intensidad de los valores y los valores iguales se equilibran, evidentemente en idénticas condiciones. Las dificultades solo se presentan cuando se trata de comparar intensidades de valores de distintas cualidades, por ejemplo, al comparar el valor de un pensamiento científico con el de una impresión sensible. Aquí, la valoración subjetiva pierde precisión y se torna incierta. Además, la apreciación subjetiva solo se limita a contenidos de conciencia, siendo inoperante cuando se trata de apreciaciones que han de trascender los límites de la conciencia, dado el valor de las influencias inconscientes. Teniendo en cuenta, sin embargo, la conocida relación compensatoria entre la conciencia y lo inconsciente, la posibilidad de alcanzar determinaciones de valores para lo inconsciente sería precisamente lo que más importa. Si queremos aplicar una concepción energetista del suceder psíquico, estamos obligados a tomar en cuenta el importantísimo hecho de que los valores conscientes pueden desaparecer aparentemente, sin volver a manifestarse en una correspondiente efectuación consciente. En ese caso, deberíamos esperar, teóricamente, que aparecieran en lo inconsciente, pero como lo inconsciente no nos es directamente accesible, ni en nosotros mismos ni en los demás, la valoración solo podrá ser indirecta, es decir, tendremos que recurrir a métodos auxiliares para nuestras estimaciones. En la valoración subjetiva, nuestro sentir y comprender nos ayudan sin dificultades, ya que se trata de una función que desde tiempos inmemoriales viene desarrollándose y diferenciándose con la mayor fineza. Ya el niño se ejercita precozmente en la diferenciación de la escala de valores, apreciando a quien quiere más, al padre o a la madre, quien los sigue en segundo o en tercer término, a quien odia más, etc. Esta estimación consciente no solo fracasa frente a las manifestaciones de lo inconsciente, sino que aún llega a invertirse, convirtiéndose en evidentes errores de estimación, que también se califican como represiones o desplazamientos del afecto. La valoración subjetiva ha de ser pues totalmente excluida al estimar las intensidades de valor inconscientes. Por tanto, necesitaremos puntos de referencia objetivos que nos faciliten una estimación objetiva, aunque indirecta.
Al estudiar los fenómenos de asociación, he demostrado que existen determinadas agrupaciones de elementos psíquicos alrededor de contenidos afectivamente cargados que se califican como complejos. El contenido afectivamente cargado, el complejo, consiste de un elemento nuclear y de gran número de asociaciones secundarias constelizadas. El elemento nuclear, a su vez, está formado por dos componentes, ante todo por una condición dada por la experiencia, es decir, por una vivencia, la cual se halla causalmente vinculada al ambiente. Luego, por una condición de índole disposicional, inmanente al carácter individual. El elemento nuclear se caracteriza por lo que se denomina tono afectivo, es decir, por la tonalidad emocional. Energéticamente expresada, esta tonalidad equivale a una cantidad de valor. En la medida en que el elemento nuclear sea consciente, dicha cantidad podrá ser subjetivamente estimada de modo relativo, pero si, como suele suceder, el elemento nuclear es inconsciente, o por lo menos es inconsciente en su significación psicológica, entonces fracasará toda estimación subjetiva. He aquí donde debe intervenir el método indirecto de estimación, que se basa, en principio, sobre el siguiente hecho. El elemento nuclear crea automáticamente un complejo, en la medida de su acento afectivo, es decir, de su valor energético. De acuerdo con su valor energético, el elemento nuclear tiene poder constelizante. A partir de él se produce una constelación específica de los contenidos psíquicos, surgiendo de ello el complejo, el cual viene a ser, pues, una constelación de contenidos psíquicos dinámicamente condicionada por el valor energético. Pero la constelación resultante no es sólo una irradiación pura de la excitación, sino una selección de los contenidos psíquicos excitados, condicionada por la cualidad del elemento nuclear, selección que, naturalmente, no puede ser explicada energéticamente, ya que la explicación energética es cuantitativa y no cualitativa. Para la explicación cualitativa necesitamos el punto de vista causalista. Por tanto, el principio básico de toda estimación objetiva de las intensidades de valor psicológicas debe rezar así. El poder constelizante del elemento nuclear es proporcional a su intensidad de valor, es decir, a su energía. Mas, ¿de qué recursos disponemos para estimar el valor energético del poder constelizante que lleva al incremento de las asociaciones conectadas a un complejo? Podemos estimar esa magnitud energética de las siguientes maneras. 1. De acuerdo con el número relativo de las constelaciones motivadas por el elemento nuclear. Dicho número se determina por observación directa y por la revelación analítica, pues cuanto más frecuentes sean las constelaciones condicionadas por un mismo complejo, tanto mayor deberá ser su valencia psicológica. 2. De acuerdo con la frecuencia e intensidad relativas de los denominados signos de trastorno o de complejo. En esta categoría no solo caen los síntomas que aparecen en el experimento asociativo, los cuales no son más que efectos complejísticos deformados por la situación experimental particular, sino también los fenómenos característicos de los procesos psicológicos libres de condiciones experimentales. Freud ha descrito gran parte de esas manifestaciones como las equivocaciones del lenguaje y de la escritura, el olvido, los errores de comprensión y otros actos sintomáticos. A ellos se agregan los automatismos descritos por mí
como las sustracciones de pensamientos, las exclusiones, las paralalias, etc. La intensidad de esos fenómenos puede, en parte, determinarse directamente por mediciones del tiempo, como lo hemos demostrado en el experimento asociativo. La misma determinación es posible también en el proceso psicológico libre y espontáneo, pues munidos de un reloj, es fácil determinar las intensidades de valor midiendo el tiempo que el sujeto necesita para hablar sobre determinados temas. Podríase objetar que los sujetos suelen malgastar la mayor parte del tiempo hablando de lo accesorio para eludir lo principal. Pero eso solo demuestra cuánto más importantes son para ellos las pretendidas cosas accesorias. El observador deberá cuidarse de que un juicio arbitrario lo induzca a explicar los verdaderos intereses principales del sujeto como cosas accesorias, conformando así alguna premisa teórica subjetiva. Por el contrario, al determinar los valores, habrá de ajustarse estrictamente a criterios objetivos. Si, por ejemplo, una paciente malgasta horas quejándose de sus sirvientes, en lugar de referirse al conflicto que el médico quizá, con toda razón, ha reconocido como fundamental, ello significa que el complejo de las sirvientas posee mayor valor energético actual que el conflicto, quizá inconscientemente aún, pero que en el curso ulterior de tratamiento habrá de revelarse como elemento nuclear. Ello también puede significar que la inhibición emanada de la preeminente posición consciente sigue manteniendo inconsciente, por sobrecompensación, al elemento nuclear. 3. De acuerdo con la intensidad de las manifestaciones secundarias de los afectos. Frente a estos fenómenos disponemos de medios objetivos de determinación que, si bien no permiten medir la magnitud afectiva, facilitan su estimación aproximada. La psicología experimental nos ofrece para ello toda una serie de métodos, aparte de las mediciones cronológicas, que determinan la inhibición del proceso asociativo, más bien que los afectos mismos. Podemos recurrir en particular a los siguientes medios: A. El trazado del pulso. B. La curva respiratoria. C. El fenómeno psicogalvánico. Las modificaciones de estos trazados, fáciles de reconocer, permiten inferir aproximadamente la intensidad de las causas de perturbación. Como la experiencia ha demostrado exhaustivamente, también es posible provocar adrede fenómenos afectivos en el sujeto, por medio de estímulos psicológicos cuya particular tonalidad afectiva se ha reconocido para este individuo en particular y con referencia al experimentador que interviene. Además de estos métodos experimentales, disponemos también de un sistema subjetivo sumamente afinado para reconocer y evaluar en los demás las manifestaciones afectivas actuales. Nos referimos a la intuición directa que también los animales poseen en alto grado, no solo frente a los seres de su propia especie, sino también frente al hombre y a los demás animales. En efecto, percibimos en el prójimo las más leves fluctuaciones emocionales y tenemos una delicadísima sensibilidad para la cualidad y cantidad de los afectos ajenos. Concepto de energía psíquica. Hace mucho tiempo que se viene aplicando la expresión energía psíquica, pues ya se encuentra, por ejemplo, en Schiller, también en von Grothe, Lipps, que han aplicado el punto de vista energetista. Así Lipps diferencia la energía psíquica de la física, y también Stern deja planteado el problema de esta relación. Debemos a Lipps el discernimiento de los conceptos de energía psíquica y fuerza psíquica. Para Lipps, la fuerza psíquica es la condición previa
para que en el alma ocurra proceso alguno y para que llegue a tener cierto grado de acción. La energía psíquica, en cambio, sería la posibilidad implícita en los procesos mismos de actualizar esa fuerza en sí. En otras partes también se refiere a las cantidades psíquicas. La diferenciación de fuerza y energía es indispensable conceptualmente, pues la energía es en realidad un concepto que no se encuentra objetivamente contenido en el fenómeno en sí, sino que únicamente está dado en el material empírico específico. En otros términos, la experiencia solo nos da específicamente la energía como movimiento y fuerza cuando es actual o como situación o condición cuando es potencial. Cuando es actual, la energía psíquica se manifiesta en los fenómenos dinámicos específicos del alma, como instinto, deseo, voluntad, afecto, atención, rendimiento, etc., que son precisamente fuerzas psíquicas. Cuando es potencial, la energía aparece en las específicas habilidades, capacidades, posibilidades, disposiciones, actitudes, etc., que son todas condiciones suyas. La diferenciación de tipos particulares de energía, como energía placentera, sensible, de contraste, etc., efectuada por Lipps, me parece conceptualmente inaceptable, pues las especificaciones de la energía radican precisamente en las fuerzas y las condiciones. La energía es un concepto cuantitativo, al cual se subordinan las fuerzas y las condiciones. Solo éstas se hallan cualitativamente determinadas, pues se trata de conceptos que expresan cualidades, las cuales alcanzan su efectuación por medio de la energía. Un concepto cuantitativo nunca puede ser simultáneamente cualitativo, pues en tal caso no nos facilitaría la representación de relaciones de fuerzas que constituyen su finalidad peculiar. Sin embargo, como desgraciadamente no podemos demostrar con rigor científico que exista una relación de equivalencia entre la energía física y la psíquica, no nos queda otro remedio sino abandonar la concepción energetista o bien postular una energía psíquica particular, lo que, como operación hipotética, sería perfectamente factible. Con igual derecho que la física, la psicología es acreedora de tal prerrogativa de conceptuación independiente, como ya lo señaló Lipps, pero sólo en la medida en que la concepción energética tenga valor en sí misma y no represente una mera subordinación a un vago e incierto concepto general, como Wundt ha destacado con toda razón. Por mi parte opino que la concepción energetista de los fenómenos psíquicos está plenamente justificada, pues precisamente las relaciones cuantitativas, cuya existencia en lo psíquico es imposible desconocer, llevan implícitas posibilidades de conocimiento que escaparían a una consideración meramente cualitativa. Si lo psíquico, empero, sólo consistiera de procesos conscientes, como pretenden los psicólogos de la conciencia, aunque ellos mismos confiesan que dicho carácter consciente suele ser algo oscuro, bien podríamos conformarnos con la postulación de una energía psíquica. Pero, como tenemos la convicción de que también los procesos inconscientes forman parte de la psicología, y no sólo de la fisiología cerebral, considerándolos como meros procesos de sustrato, nos vemos obligados a fundar nuestro concepto de la energía sobre una base algo más amplia. Estamos plenamente de acuerdo con Wundt en que existen cosas oscuramente conscientes. Aceptamos asimismo una escala de grados de claridad de los contenidos de conciencia, mas donde comienza la plena oscuridad no termina para nosotros lo psíquico, sino que se continúa en lo inconsciente.
No pretendemos, sin embargo, negar el territorio correspondiente a la fisiología cerebral, aceptando que las funciones inconscientes terminan por continuarse en los procesos del sustrato, a los cuales no es posible conferir cualidades psíquicas, salvo admitiendo la hipótesis filosófica del pananimismo. La delimitación del concepto de energía psíquica presenta ciertas dificultades, pues carecemos de toda posibilidad de discernir lo psíquico de los procesos biológicos propiamente dichos. Lo biológico es accesible, no menos que lo psíquico, a la concepción energetista, en la medida en que el biólogo la estime útil y valiosa. Los procesos vitales en general, como los psíquicos en particular, no guardan con la energía física ninguna relación de equivalencia demostrable con exactitud. Ubicándonos en el terreno del sentido común científico y renunciando a consideraciones filosóficas de excesiva envergadura, lo mejor quizás sea concebir simplemente el proceso psíquico como un proceso vital. Con ello ampliamos el concepto estrecho de una energía psíquica al concepto más amplio de la energía vital, que lleva subordinada la denominada energía psíquica como una de sus formas específicas. Logramos así la ventaja de poder perseguir las relaciones cuantitativas allende los límites estrechos de lo psíquico, entrando en las funciones biológicas en general, con lo que, dado el caso, tendremos pleno acceso a las relaciones de cuerpo y alma, cuya existencia es indudable y que ya han sido discutidas hace tiempo. Ahora bien, el concepto de una energía vital nada tiene que ver con la denominada fuerza vital, pues ésta, en tanto que fuerza, no sería más que un caso específico de una energía universal, con lo que desaparecerían las prerrogativas de una bioenergética frente a la energética física, con abstracción del abismo, hasta ahora no colmado, que separa el proceso físico del proceso vital. He propuesto denominar líbido a la energía vital aceptada como hipótesis, tomando así en cuenta la aplicación psicológica que me propongo darle y diferenciándola con ello de un concepto universal de la energía. Lo hago de acuerdo con mi creencia en el derecho que poseen tanto la biología como la psicología de desarrollar sus propios conceptos. De ningún modo pretendo con ello inmiscuirme en una bioenergética, sino dejar francamente establecido que aplico el término líbido con referencia a nuestro propósito. Para sus propios fines, el bioenergetista bien puede proponer una bioenergía o una energía vital. Me adelanto a prevenir aquí un posible malentendido. En efecto, de ningún modo tengo la intención de abrir en el presente trabajo la discusión sobre el controvertido tema del paralelismo psicofísico y de las interrelaciones. Esas teorías son especulaciones sobre las posibilidades de la acción simultánea o sinérgica del cuerpo y el alma, concerniendo precisamente aquel punto que he excluido de este estudio, o sea, la cuestión de si el proceso energético psíquico transcurre junto al proceso físico o dentro del mismo. A mi juicio, casi nada sabemos aún al respecto. De acuerdo con Busse, creo concebible la interacción y no veo motivo alguno para oponerle la hipótesis de un paralelismo psicofísico, pues precisamente el psicoterapeuta, cuyo campo de acción se halla justamente en esa esfera crítica de la interacción entre cuerpo y alma, debe parecerle muy probable que lo psíquico y lo corporal no sean dos procesos paralelos independientes, sino que están ligados por la interacción, aunque sus respectivas índoles esenciales aún se sustraigan casi por completo en nuestra experiencia. El filósofo quizá necesite entrar en profundas
consideraciones sobre este problema, pero a la psicología empírica le conviene limitarse a temas experiencialmente accesibles. Aunque hasta ahora no se haya logrado incluir el proceso energético psíquico en el proceso físico, tampoco los adversarios de tal hipótesis han conseguido separar, sin lugar a dudas, el proceso psíquico del físico.